Entonces, pues les convoco para que prosigamos hoy, mis amados hermanos, con la convocación que nos hace el Señor para esta noche. Entonces vamos a continuar. Le damos gracias entonces, como ya habíamos estado orando al Señor, porque hemos estado viendo cómo, mis amados, ahí en ese Hechos capítulo 13, se da y comienza a darse el momento. Había llegado un momento de llevar a cabo la obra de Dios, y esa obra de Dios tenía que comenzar a expandirse por todas las ciudades y tierras. Nosotros sabemos que la verdad debe proclamarse a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda aldea, a todo hombre. Y desde allí, desde ese lugar que era Antioquía de Siria, que era donde estaban, mis amados hermanos, ese grupo de hombres que por lo menos nos dice la Escritura que tenían la carga de la obra. Desde allí el Espíritu Santo estaba haciendo algo maravilloso. ¿Y qué era lo maravilloso que estaba haciendo? Pues que el Espíritu Santo iba a comenzar a desarrollar toda la expansión del reino de Dios, porque el reino de Dios debía expandirse desde Jerusalén, acuérdense lo que dijo el Señor Jesús, y de allí a los confines de la tierra. Y entonces había llegado ese momento, Dios había preparado corazones, Dios había preparado hombres, y ya estaban listos para comenzar a desarrollar lo que el Espíritu de Dios sabía que había que comenzar a desarrollarse. El grano de trigo tuvo que morir, porque si no lo hacía, no podía haber una multiplicación de esa maravillosa cosecha. Entonces, aquí habían unos hombres muy enfocados. Había unos hombres que habían tomado, como les había dicho en la anterior enseñanza que estuvimos viendo el estudio, cómo estos hombres estaban en un compromiso, no solamente estaban dispuestos, sino que también había la disponibilidad. Y esto es muy importante, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que para que la obra del Señor se lleve a cabo, se necesitan de esos dos elementos, la disposición y la disponibilidad, porque existen muchas oportunidades en que podemos encontrar que hay corazones que sí están dispuestos para querer desarrollar algo que el Señor quiere hacer. Puede haber la disposición, pero pueda que en ese momento no exista la disponibilidad. Usted no está disponible porque está demasiado ocupado, porque tiene una agenda apretada, porque tiene demasiados compromisos, porque no puede en este momento hacer o dejar algo que tiene pendiente. Entonces puede haber la disposición, pero si no existe la disponibilidad, entonces va a tener problemas lo que el Señor quiere hacer. Pero a veces también ocurre lo contrario. A veces existe la disponibilidad y lo puede uno ver. Pueden haber muchos hermanos que en este momento están muy disponibles, de pronto ya tienen resuelto mucho de esa parte de sus ocupaciones, de sus compromisos, aún de su parte familiar. Puede ser que sean hermanos ya que sus hijos no estén, o bueno, no tiene ese compromiso, no tiene esa fugia, no tiene todas esas características que a veces impiden o que se vuelven en obstáculos, y existe la disponibilidad, pero no se encuentra esa otra característica que es la disposición, porque pueda que si haya todas esas características, pueda que haya más tiempo libre, pueda que haya más recursos también, pueda que haya más cosas, elementos que te dicen
tienes el tiempo libre, tienes muchas cosas que puedes hacer, pero pueda que esa persona no tenga la disposición, mis amados hermanos, pueda que no haya la disposición para hacer lo que el Señor requiere. Pero en estos 5 hombres que nosotros encontramos aquí, vemos que ellos estaban abiertos, que ellos estaban muy pendientes a lo que el Señor les estaba llamando, estaban disponibles y estaban también con alta disposición. Por eso el Espíritu Santo pudo decir apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nosotros sabemos que la obra que comenzó a desarrollarse desde ese momento, y el Espíritu Santo a través de Lucas, que es el que escribe Hechos, pues se centra y comienza a centrarse cada vez en Pablo. Y eso lo vamos a estar viendo pues muy detenidamente. Y Pablo sale todavía, mientras es nombrado, nosotros sabemos que él todavía no es Pablo. Ahora vamos a ver unos versículos más adelante cómo hay ese cambio de nombre, de Saulo a Pablo, porque hasta el momento, como lo estuvimos viendo aquí en el capítulo 13, en el versículo 1, todavía era llamado Saulo. No había ocurrido ese cambio. Y ellos, con él y Bernabé, salieron. Ellos ya habían entendido que la tierra es el campo y los obreros son enviados a la obra por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo partieron por el envío a la obra que el Espíritu Santo había designado. Y vamos allá al versículo 4 del capítulo 13 del libro de Hechos para continuar entonces esta noche y retomar lo que hemos estado hablando. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nosotros sabemos que ellos estaban en Antioquía de Siria, y era una ciudad siria, y para poder comenzar su viaje ellos tenían que desplazarse, y es muy probable que Saulo y Bernabé descendieran hasta Seleucia. Estuve leyendo un poquito, había un río que conectaba a esta Antioquía de Siria con este puerto. Iban a un puerto porque desde allí ellos tenían que tomar una embarcación. Y el río que atravesaba estas ciudades se llamaba el río Orontes. Y es muy posible que ellos descendieran, había también un camino, pero es muy posible que descendieran por río, llegaran hasta Seleucia, que era un puerto marítimo, y este puerto marítimo parece que era muy importante allá en Siria, porque había una base naval del Imperio Romano, según las excavaciones que se han dado y se han estado dando a través de los tiempos. Parece que hoy en día hay ruinas, no está obviamente lo que estaba en tiempos de Saulo. Esta era una zona como muy pantanosa, y entonces ellos salieron hacia Seleucia, aquí lo dice la escritura, y tomaron una embarcación. A veces nos estamos refiriendo a aspectos que tienen que ver un poco con la historia, porque la parte histórica nos da nos forma un marco, no es lo más importante. Ojalá fuésemos historiadores, porque habría un marco mucho más grueso, digámoslo así, pero digamos que lo más importante sí tenemos que pedirle al Señor que por encima de la parte histórica podamos ver lo que realmente el Espíritu Santo quiere enseñarnos y mostrarnos en la palabra, pues ese es el objetivo. Entonces ellos descendieron a este puerto marítimo que se llamaba Seleucia y tomaron una embarcación, mis amados hermanos. ¿Y para dónde se dirigían ellos? Resulta que la palabra de Dios nos dice que ellos navegaron, miren cómo termina el versículo 4, navegaron a Chipre. Chipre era una isla que estaba al frente de toda esta costa
de Siria, y esta isla, que todavía existe, por supuesto, esta isla es una isla de donde Bernabé era oriundo. Nosotros ya habíamos leído eso, yo no sé si los hermanos lo recuerdan, cuando estábamos leyendo Hechos, por allá, si quieren lo vemos en Hechos 4:36, nosotros nos damos cuenta que Bernabé era de Chipre, era chipriota. En Hechos 4:36 dice, mire que hemos estado llamando a Bernabé siempre como Bernabé, pero Bernabé no se llamaba Bernabé. El verdadero nombre de Bernabé era José. Usted lo puede leer allí en Hechos 4:36, que ya lo habíamos estudiado. Los que tienen buena memoria saben que ya lo habíamos estudiado. Dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de la consolación, era un levita. ¿Qué quiere decir de que era un levita? Pues que era una persona que estaba involucrada con el servicio en la casa de Dios, y él era natural de Chipre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces ellos descendieron a Chipre? Claro que el Espíritu Santo les estaba guiando, pero era como muy natural pensar que si Bernabé era de Chipre y Bernabé conocía la situación y la condición de esa isla, pues ellos comenzaran por allí y desde ahí comenzaran a extenderse. Uno pensaría, diría, bueno, Chipre tenía una posición también estratégica, y sabemos de que ese Chipre en la Biblia ha sido importante porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos a Chipre con un nombre, no era el nombre de Chipre. Cuando usted en el Antiguo Testamento lee el nombre de Quitín, cuando usted en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento lee a Quitín, pues Quitín es la misma isla de Chipre. Y en esta isla había muchos recursos madereros, sobre todo de pino. Los fenicios, que estaban localizados al frente de esa isla, ellos comerciaban mucho con en Tiro y en Sidón, que quedaba al frente, se comerciaba con esta madera, porque Tiro quedaba enfrente de esta isla de Chipre. Entonces, podemos saber de que ellos llegaron allá, se fueron para esta isla, y según lo que nos dice la Escritura, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Cuando ellos llegaron a Chipre, pues si ellos partieron de un puerto, tenían que llegar a otro puerto. Y el otro puerto que llegaron era, como dice la Escritura, el puerto de Salamina. Mire que el versículo 5 dice así, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esto es muy importante, mis hermanos, porque seguramente, como les estaba hablando ahora, Bernabé conocía todas estas sinagogas porque él era de Chipre y él era un levita. Entonces era muy probable que él tenía algunas relaciones allá y comenzaron por allí. Y dice que ellos llegaron a este puerto, también era una ciudad comercial y era la ciudad mayor o la ciudad principal de la isla de Chipre. Se encontraba en un extremo de la isla y llegaron allí y dice que iban a las sinagogas de los judíos. Muy importante ese comentario que el Espíritu Santo nos está mostrando, porque dice que las sinagogas eran de los judíos. No dice el Señor mi sinagoga, sino la sinagoga de los judíos, porque ustedes saben que las sinagogas fue la forma como los judíos cuando estaban en Babilonia, que no tenían el templo, comenzaron a reunirse y comenzaron ellos a hacer unas asambleas donde por medio de la idea que ellos tenían de las reuniones y de las convocaciones, pues ellos comenzaron a realizar este tipo de
asambleas donde se fue organizando, digamos, lo que más adelante se convirtió en la religión como tal, en la religión del judaísmo. Entonces, sabemos que ellos iban por las sinagogas de los judíos y hay un comentario que hace el final del versículo 5, dicen, tenían también a Juan de ayudante, tenían a Juan de ayudante. Y entonces uno dice, pero ¿a cuál Juan se está refiriendo? Porque hasta ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo había apartado era a Bernabé y a Saulo, pero aparece aquí un Juan de ayudante. ¿Quién era este Juan que aparece allí? Bueno, cuando nosotros vamos a, ya lo habíamos leído también, Hechos 12:12, ahí a la vueltica, antecito de Hechos 13, mire quién es este Juan. Hechos 12:12. Dice, y habiendo considerado esto, estamos hablando de lo que pasó con Pedro cuando estaba encarcelado, que cuando él salió de la cárcel, dice que había una reunión de cristianos que estaban orando por él. Y dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces podemos darnos cuenta que este Juan que está hablando ahora aquí en la escritura era Juan Marcos, su mamá se llamaba María, y sabemos de que este Juan Marcos tenía una relación con Bernabé. ¿Cuál es la relación que tenía Juan Marcos con Bernabé? Bueno, en eso hay algún tipo algunos dicen una cosa, algunos estudiosos dicen otra, porque no se ha podido dilucidar bien, aunque la Biblia en Colosenses 4:10, si usted quiere vamos allá a Colosenses 4:10, en Colosenses 4:10 el apóstol Pablo va a hablar de este Juan Marcos, y en Colosenses 4:10 dice de la siguiente forma. Mire, Colosenses 4:10 dice, lo voy a leer, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, se está refiriendo a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Aquí Pablo está recomendando a Juan Marcos, que era, dice aquí, sobrino de Bernabé. La Reina Valera, esta de la versión del año 60, dice sobrino, pero otras versiones más modernas dicen que era primo. No dicen que era sobrino, sino primo de Bernabé. Entonces, existe esa duda, si lo hubiéramos a decir, si él era primo o sobrino. No sé si algún hermano tiene alguna referencia diferente, pero hoy lo que podemos decir es que eran familiares. No sabemos si era primo o si era sobrino. No sé si algún hermano quiere hacernos algún comentario o sabe algo al respecto. Bueno, vamos a quedar entonces que Carlitos, dime. pues yo no tengo ninguna referencia como tal, pero pues lo que sí pues puede uno identificar es que había una relación sanguínea, ¿no? Y pues nosotros sabemos que eso también en el corazón, pues eso tiene una implicación, ¿no? No, y lo digo pues porque nosotros hemos ido entendiendo por el Espíritu lo que realmente es la familia de la fe, lo que representa el hermano en Cristo para uno, pero pues también hay un valor muy especial para nuestros familiares sanguíneos, ¿no? Entonces, pues pienso que ese es como, aparte pues de que no queda aclarado de que si era sobrino este, pero pues había cierto valor, cierto cariño especial por él en el corazón de Bernabé. Claro, muchas gracias, hermano. Efectivamente, había una relación entre ellos de parentesco y pues lo que podemos entender es que Bernabé, no sabemos, parece que tenía algunas características este Juan Marcos, porque quiero decirles que este Juan Marcos
es el que va finalmente a escribir el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio de Marcos se le ha atribuido a Juan Marcos, porque parece que más adelante él pudo tener esa relación con Pedro, porque los estudiosos dicen que Pedro fue el que pudo darle a Juan Marco todo lo que él tenía en su corazón acerca de lo que experimentó y lo que vivió con el Señor Jesús. Entonces este Juan Marcos que lo vemos aquí, pues es una persona que ya aparece aquí con un nombre, con un oficio, dice ayudante, no sabemos ayudante de qué era, porque la Biblia no nos especifica de qué era ayudante. Tal vez puede haber sido un ayudante escriba o lingüista, quién sabe cuál sería la habilidad que tenía Juan Marcos, pero lo cierto, como dice el hermano Germán, es que había una afinidad emocional entre Bernabé y Juan Marcos. Y sabemos que Pablo o Saulo en ese momento y Bernabé eran hombres que habían tenido un trato con el Señor, por lo tanto el Espíritu Santo los había apartado para esa obra. Es posible que, por lo que vamos a ver acá, Juan Marcos no era de tanta edad como ellos, ni de tanta experiencia en su vida espiritual, por lo que podemos entender. Y entonces él fue convidado y fue llevado, muy posiblemente por Bernabé, animado. Y usted sabe que cuando se va a hacer un viaje misionero, pues usted puede darle eso el sentido de, si lo vamos a ver naturalmente, usted puede decir, qué rico irse de viaje con mi familiar, con mi tío, con mi primo. Nos vamos a un viaje, vamos a conocer, vamos a ver nuevas tierras. Pueden haber muchas expectativas humanas en eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo que pasó más adelante, porque Juan Marcos se encontró con una realidad muy diferente de lo que usted podría decir que es un viaje de misionero a un viaje de visitante o de turista, y él se estrelló porque podemos darnos cuenta de que él después no aguantó el trote ni aguantó las situaciones que se presentaron en el camino. Hasta allí nosotros sabemos que Juan Marcos pues contaba también con la aceptación de Pablo, seguramente. Pablo aquí no lo vemos diciendo nada. Además que inicialmente parece que toda esa obra que iban a hacer ellos, donde estaba recayendo la mayor carga era sobre Bernabé que sobre Saulo, porque Bernabé es el que la escritura menciona de primero. Y parece que la obra y todo lo que ellos comenzaron a hacer inicialmente cuando salieron de Antioquía, parece que Bernabé era quien llevaba como la carga de la responsabilidad, y pues era más factible que Saulo se quedara callado, así no le pareciera o qué sé yo, no lo vio en ese momento tan complicado, y salieron entonces con Juan Marcos al viaje. Y dice la palabra de Dios, y lo estamos leyendo aquí, que ellos, el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla, en otras versiones dice, y habiendo pasado por todas las ciudades, o sea que ellos, por todas esas ciudades de Chipre, esos lugares donde habían asentamientos de personas, poblaciones, donde habían sinagogas, ellos estuvieron llevando en las sinagogas, llevando el mensaje. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Si nosotros nos damos cuenta, Salamina era un puerto marítimo que quedaba en un extremo de Chipre, y Pafos quedaba en el extremo totalmente opuesto de Chipre, o sea que ellos se recorrieron la isla, como quien dice, y decimos hoy, de punta a punta, o de cabo a rabo. Se recorrieron toda la isla y fueron a Pafos, y Pafos era otra ciudad marítima, y era la capital administrativa de Chipre, aunque Salamina era la ciudad más importante por unos problemas administrativos, unas situaciones que ocurrieron ahí en la isla de Chipre, decidieron trasladar como la parte administrativa, la decidieron llevar a Pafos, y esta ciudad o esta población de Pafos, vamos a ver qué pasó allá en Pafos.
Y dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. O sea que cuando llegaron a Pafos, se encontraron ellos con que había un cierto personaje que era judío. Y dice que este judío practicaba la magia. Bueno, cuando aquí dice la palabra la magia, uno pensaría un mago como David Copperfield o un mago como estos de ahora que hacen trucos, pero parece que cuando habla de magia, aquí la escritura se está refiriendo a todos esos conocimientos esotéricos del Oriente Medio, toda esa parte de los misterios y todo eso. Parece que era un hombre que estaba metido en ese mundo. ¿Y por qué? Porque dice que además era un falso profeta, o sea que practicaba seguramente la adivinación y era pues reconocido ahí en Pafos, y era reconocido porque él era como la persona que estaba de mucha influencia con el procónsul. El procónsul era como esa persona que Roma había enviado allá y que dentro de su parte administrativa lo había colocado al mando pues de la ciudad. Y ese procónsul se llamaba, mire qué curioso, se llamaba Sergio Paulo. Y este dice que era un varón prudente en cuanto a manejar sus asuntos, seguramente inteligente en manejar sus asuntos. Y cuando este hombre llegó allá, cuando ellos llegaron allá, tanto Saulo como Bernabé se dieron cuenta de la influencia de este falso profeta y de pronto la necesidad que tenía este procónsul de la realidad espiritual, porque si él tenía a este mago allí metido y era como un consejero de él, pues se dieron cuenta de que ejercía influencia sobre él, como aquí lo está diciendo la escritura, y sobre todo porque Pafos era una ciudad muy idólatra. Según lo que estuve investigando, Pafos era conocida por la adoración a la diosa Afrodita, que era la misma diosa Astarte, y Diana de los Efesos también. O sea que mire tan interesante esta ciudad, porque se dice que a este lugar iba la gente de peregrinación para adorar a esta diosa. Es muy interesante y en algunos días más adelante creo que voy a estar dando a los hermanos algún estudio que he estado desarrollando sobre la diosa Astarte, porque es muy singular entender un poquito de dónde vienen todos estos orígenes de adoración como se tiene hoy en día a la figura de la mariolatría. ¿De dónde viene todo eso? Y nosotros sabemos que todo eso tiene unos orígenes profundamente paganos. Y la diosa Afrodita o Diana de los Efesios era una figura femenina que era bastante venerada, y ustedes saben que más adelante Pablo se va a meter en tremendos problemas justamente por denunciar esa falsa adoración. Y aquí Pablo apenas estaba teniendo el primer encontrón en un sitio que era totalmente idólatra y donde la máxima autoridad estaba influenciada por un hombre, por un judío, por un hombre que decía tener, como lo decía ahora la hermana Anita, poderes especiales de hechicería. El versículo 7 dice que este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo y de alguna manera Sergio Paulo se entera de que Bernabé y Saulo llegaron y dice, mire lo que dice como termina el versículo 7, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que este hombre sí tenía la necesidad
había una necesidad espiritual, parece ser, en él, y lo que se encontraba o lo más real que él podía ver en la vida espiritual era este famoso mago, que ya ahora vamos a ver cómo se llamaba. A ver, Germán, que está levantando la mano. Sí, Carlitos, hay un detalle especial con el nombre de este falso profeta, ¿no? Que dice que era judío, dice que llamado Bar Jesús. Nosotros hemos visto en la escritura que ese Bar en hebreo es un prefijo que significa hijo, ¿no? Entonces ahí sería como hijo de Jesús. Entonces como que también tenía como que pues siempre hay cierta influencia, ¿no? En que era judío y pues ese nombre tan especial, pues de pronto eso le ayudaba a él con esa falsa profecía que él vivía, ¿no? Sí, Germán, así es. Como tú estás diciendo, es muy curioso lo que estás diciendo, porque vamos a ver que Elimás, el versículo 8 dice, pero le resistía Elimás. ¿Qué significa eso que le resistía Elimás? Como que Saulo y Bernabé fueron a hablar con el procónsul que se llamaba Sergio Paulo, y parece que cuando ellos estaban hablando, él le hacía competencia a ellos, no les dejaba predicar, mientras ellos estaban predicando, quizás él metía sus comentarios en contra, sus comentarios pesados, sus comentarios que querían destruir lo que Dios estaba queriendo sembrar en ese momento en este hombre. Ustedes saben que cuando el Señor habló en la parábola del sembrador, dice que una parte cae en la tierra y es posible que vengan las aves del cielo que representan a los espíritus o a los, representa al diablo y a sus enviados, se roban o se acaban con esa semilla. Pues aquí este hombre lo estaba haciendo en vivo y en directo cuando ellos estaban compartiendo con Sergio Paulo el Evangelio. Dice que le resistía Elimás. Elimás significa mago. Ese nombre significa mago. Cuando usted lo busca, Elimás significa mago. Y ese era el nombre romano que él tenía. Pero como dijo Germán, pues una cosa era el nombre romano y otra cosa era el nombre hebreo. Y el nombre hebreo era Bar Jesús. Ya lo vamos a ver. Dice, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Imagínense ustedes, desde el momento mismo que el evangelio comienza, desde el momento mismo que Bernabé y Saulo salen para la comisión, desde el primer momento que ellos están en las primeras, digamos, escalonadas, ya el enemigo está oponiéndose a la obra de la fe. Entonces, el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, interesante aquí, porque aquí en el versículo 9, por primera vez, vemos que Saulo ya el Espíritu Santo, a través de lo que está hablando por Lucas, da un giro a Pablo. Saulo da un giro a Pablo. ¿Por qué da ese giro? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Parece ser que está muy relacionado con lo que a continuación se dio. Parece que Saulo, ustedes saben que el nombre Saulo está muy relacionado con el primer rey de Israel. Saulo es lo mismo que Saúl, y Saúl fue el primer rey de Israel. Y también vamos a ver que este Saúl, pues si lo vamos a ver de esa forma, pues representaba algo llamativo para el pueblo al pueblo judío, porque ustedes saben que cuando ellos pidieron rey, había unas características que sobresalían de Saúl con relación a todos los hombres del pueblo. ¿Cuáles eran las características sobresalientes de Saúl, por lo cual fue como bien visto ante los ojos de toda la nación cuando fue coronado como rey? Porque era un hombre, dice la palabra, que era alto, que sobrepasaba de los hombros
para arriba a todos los otros hombres, que era bien parecido, que era apuesto, que era fornido, que tenía porte, talento. Entonces, esas características de Saúl, pues lo llevaron a ser el primer rey de Israel. Y contrariamente, parece que hay un juego de palabras aquí, porque Saulo y Pablo se parecen mucho cuando uno ve cómo se escriben los nombres latinizados. Sería, si vamos a ver los nombres latinizados de Saulo, sería Saulus, y de Pablo sería Paulus, Paulus. O sea que estaríamos cambiando la S de Saulus por Paulus. Se cambia una letra y hay un cambio notorio del nombre, porque mientras Saulus significaba algo para el pueblo de Dios, Paulos significa todo lo contrario, porque Paulos significa, ese nombre significa pequeño, pequeño. Y desde ahí en adelante ese es el nombre que adopta el apóstol. Algunos dicen que seguramente es que Pablo tenía los dos nombres, Saulo Paulo, pero no, parece ser que no. Cuando uno se va detalladamente, parece que fue un nombre que adoptó Pablo justamente desde el momento en que él toma la decisión de obedecer al Espíritu de Dios y salir en esa misión, y esa misión que él llevó a cabo a través de esos 3 viajes. Ustedes más adelante van a ver cómo él mismo dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Parece que esa carga de verse a él de esas características como el hombre que Dios escogió, pero que era un hombre que iba a tener que aprender en el camino lo que era la humildad, la mansedumbre, cómo Dios cambia nombres. Ustedes saben que continuamente el Señor Jesús cambiaba los nombres, y ese cambio de nombre pues implica un cambio de naturaleza, porque el nombre estaba muy relacionado con la naturaleza de ser de la persona que portaba ese nombre. Y entonces Pablo, imagínense ustedes, si a mí me preguntaran cuál nombre sería más importante, más que le daría a uno mayor le hiciera sobresalir en medio de todos, pues sería Saúl. Sería el nombre que usted quisiera de pronto preservar. Pero Saulo decidió no llamarse más Saulo, no tener ese reconocimiento de un nombre tan pomposo, sino colocar y dejar su nombre como el nombre de Pablo. Nosotros sabemos, amados hermanos, que algo pasó allí, y eso nos lo va a relatar la escritura. Algo sucedió con este Elimás, que estaba en contraposición del evangelio. Elimás estaba trabajando porque siempre el enemigo está trabajando arduamente, ¿sí?, para que la obra del Señor no pueda avanzar. Y vemos que Saulo, que ahora ya comienza a llamarse Pablo, enfrentó esa resistencia espiritual que se estaba dando. Enfrentó la resistencia espiritual que en ese momento estaba obstaculizando la obra de Dios. Este Elimás, pues es un personaje, como lo vemos, oscuro. En términos espirituales es un personaje oscuro, estaba siendo utilizado por las tinieblas, estaba siendo utilizado por el enemigo, y Saulo hizo algo, o Pablo hizo algo, que muy pocas veces nosotros vemos en la escritura. No es muy usual lo que hizo Pablo en ese momento. El versículo 2 dice de la siguiente forma: dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Es impresionante cómo le habla Pablo a este hombre. Y fíjese que después en este acontecimiento es que hay un cambio de nombre de Pablo, de Saulo a Pablo. Es como que hay algo de la autoridad del Señor que comienza a manifestarse en la obra a través de Saulo, que ahora ya comienza a llamarse Pablo, porque le dijo a este hombre y le lanza un juicio, y este juicio se llevó a cabo y se dio. Y como yo les decía, muy pocas veces en la Escritura nosotros vemos juicios directos a personas con consecuencias inmediatas como lo vemos aquí, porque son juicios fuertes. Aquí parece que Pablo, en este juicio, por el Espíritu Santo, dice el versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Imagínense ustedes, hermanos, que en ese momento ese juicio de Pablo se dio la ejecución del juicio, inmediatamente ocurrió, inmediatamente este hombre dice que quedó ciego. Esto nos muestra la condición espiritual que este hombre tenía, un hombre totalmente ciego a las cosas del Señor, que estaba oponiéndose al Señor, pues la visión humana le es quitada. Y dice que cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, es decir, quedó ciego y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Quedó dependiendo de que alguien lo llevara y lo trajera. Toda soberbia humana que había en este hombre, creo que en ese momento se vino al piso. Y como les estaba comentando, pocas veces en la Biblia se ven juicios directos a personas de esta manera. Y aquí el apóstol Pablo, pues lleva a cabo este juicio ante un hombre que estorbaba, ante un hombre que estaba generando estorbo. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que el enemigo siempre está trabajando y aún siempre en los hijos de Dios está trabajando para causar estorbo, para causar impedimento. Y es probable que nosotros en nuestra vida diaria nos encontremos con varios Elimás, gente que está al lado de nosotros siempre llevándonos palabras de bajonazo, como se dice, tratando nosotros de querer estar en los lugares espirituales y tratando nosotros de avanzar y de querer las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo más adelante en el libro de Colosenses, de poner la mira en las cosas de arriba. Pues nosotros alrededor de nuestra vida, el diablo va a utilizar muchas personas que están a nuestro alrededor, aún familiares, que van a estar siempre tratándonos de bajar esa condición espiritual. O dígame usted cuántas veces nos ha encontrado con personas familiares, amigos, que usted está hablando algo del Señor y comienzan a dar expresiones como, uy, pero no, es que no es tan fanático, así no se debe vivir, usted está demasiado radical, demasiado trastornado con las cosas que está leyendo. Hay que hacer un poquito de lo de abajo también, hay que disfrutar de lo de abajo, la vida es corta, no hay que fanatizarse tanto, deje de utilizar tanto tiempo para eso porque no va a ganar otras cosas. O sea, ¿cuántos comentarios nosotros encontramos en nuestra vida práctica de limaces? Algunos son hasta personas influyentes en nuestra vida, como le digo, familiares o gente que es influyente, que a veces nos hacen pensar y comienzan a bajonearnos en la vida espiritual. Pero sabemos, si somos ya entendidos y si hemos tenido ese caminar con el Señor, de que tenemos que estar atentos a esas palabras y saber que detrás de todas las personas, como decía el apóstol Pablo,
tenemos una guerra espiritual, y nuestra guerra espiritual no es directamente contra las personas, sino que nuestra guerra está relacionada con las huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y eso siempre va a estar a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que estar muy, muy cuidadosos de todos esos comentarios y de todo ese tipo de situaciones, de esos amigos que nos invitan, que nos dicen, no, venga, disfrutemos más, disfruten más, no sea tan rectilíneo. Todo ese tipo de situaciones se nos van a presentar en la vida. Entonces, para esa situación, vimos la reacción del procónsul. El versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. O sea que independiente de que había esa oposición, pues los oídos de este hombre se abrieron. Era un hombre de posición alta, digámoslo así, era un hombre en una posición de autoridad alta, de nivel también alto con relación al común. Y este hombre creyó y dice, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces podemos saber, según lo que la Escritura nos está diciendo, que Sergio Paulus, ¿ahora qué se llamaba? Sergio Paulo creyó en el Evangelio, y Pablo, en ese momento, usted lo va a ver en el versículo 13, ya no era el segundo. Cuando antes de que Pablo arrancara con Bernabé, era Saulo, y Saulo era el segundo, pero mire el giro que da en el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, mire usted cómo se da el cambio, mis hermanos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y aquí vamos a mencionar que Perge de Panfilia pues era otro puerto, dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué este Juan, que había comenzado con ellos y habían hecho este recorrido, pues se apartó? ¿Qué le sucedió en el camino? Bueno, la Biblia no nos está diciendo qué pasó, pero lo cierto es que lo que haya acontecido tiene que ver con algo que él no se esperaba, con algo que él no había presupuestado. Sabemos que la misión en sí misma no era un paseo, no era vacaciones, no era irse a conocer, no era nada de esto, no era ir de turismo, sino que habían unas exigencias para estos siervos de Dios, como siempre ha habido exigencias para los siervos de Dios, los que están verdaderamente haciendo las cosas a la manera del Señor. Cuando usted hace las cosas a la manera del Señor, pues va a encontrar que las cosas no es como usted podía imaginárselo. ¿Cuántas personas a través de, por ejemplo, de mi vida he conocido espiritualmente, han querido tomar las cosas y el servicio del Señor e irse o tomar viajes misioneros y cosas de esta porque les parece chévere, porque cambian de actividad, porque les parece algo más emocionante, y finalmente uno se da cuenta de que las cosas no son como se pensaría, sino que tiene una carga espiritual y tiene un nivel sacrificial tan alto que muchas personas terminan por, como dice uno, quemarse. Nosotros sabemos que Juan no se quemó, sino que Juan más adelante pues vuelve a ser, esto fue para el segundo viaje de Pablo, ya lo vamos a ver más adelante, pero él definitivamente para este momento volvió a Jerusalén. No estaba todavía listo, no estaba, él estaba disponible, pero era una persona no muy dispuesta, neófito seguramente,
un hombre que todavía no estaba dispuesto a pagar el precio. Hermano Germán está levantando la mano. ¿Qué cuenta, mi hermano? Sí, Carlito, es que hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo del versículo 2, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces él no había sido enviado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo había enviado a estos dos siervos. Entonces, yo pienso que eso tiene mucho que ver en eso, ¿no? Ahí pues nosotros hemos estado viendo que de pronto por más ese afecto natural fue que Bernabé lo llevó y se equivocó. Y me llama mucho la atención en ese versículo 9 cuando dice, y Saulo, que también es Pablo, como quien dice, y el grande que también es pequeño o que se hizo pequeño, me recuerda lo que dice Juan el Bautista, que él crezca, que yo mengüe para que él crezca. Y cuando Pablo toma esa determinación, pues ahí el Espíritu Santo empieza a usarlo con poder también, ¿no? Entonces es algo bien especial eso. Así es, mi hermano Germán. Efectivamente, lo que tú estás comentando, pues nos da a entender que el Espíritu Santo había tomado una decisión, pero hubo un afecto, y fue algo muy parecido a lo que le pasó a Abraham, ¿no? Ustedes recuerdan que Abraham, el Señor le había dicho que saliera del lugar donde él lo había, donde él estaba, y que lo iba a llevar donde él quería llevarlo, pero que él tenía que dejar atrás su parentela. Pero nosotros sabemos que Abraham finalmente en el viaje, en el recorrido, pues se fue con su sobrino, también era Lot, y todo el viaje uno va a notar que hubo un momento cuando Dios le habló a Abraham y durante todo ese viaje el Señor no le volvió a hablar. Solamente el Señor le vuelve a hablar cuando Lot se apartó de Abraham. ¿Y por qué se apartó? Porque hubo problemas, hubo problemas. Hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y hubo una competencia, y entonces eso generó dificultades en el caminar de Abraham. El Señor vuelve y le habla solamente cuando Lot se apartó de él. ¿Y qué pasa entonces cuando ese tipo de situaciones se dan? Pues que el Señor está haciendo formación también en sus siervos. Porque nosotros en nuestro corazón pues tenemos nuestras afinidades y nuestras cosas y nuestras relaciones, y esas relaciones cuando no están en el lugar que tienen que estar, cuando, ojo con eso, cuando no están en el lugar que tienen que estar, no estamos diciendo que usted acabe con las relaciones, sino que tienen que tomar la posición que deben o que tienen que tomar en nuestro corazón. Porque cuando esas situaciones y cuando esas personas, cuando esos personajes están en nuestro corazón todavía de una forma almítica, en una relación donde no puede el Señor avanzar por nuestros afectos naturales, entonces a través de esos afectos naturales hay un impedimento en la obra de Dios. Muy posiblemente esta historia de que nos muestra la Biblia aquí, donde Juan Marcos pues abandona el barco, como uno diría, pues eso le trajo mucha aflicción tal vez a Bernabé, porque pues ya no podía seguir con su sobrino, pero finalmente pues ahí estaba Pablo, y Pablo tenía como que la cosa muy clara, y Pablo es el que comienza a tomar ahora como esa autoridad espiritual en medio de lo que el Señor les había llamado a hacer a ellos. Y Pablo va a estar entonces ahora encabezando todo lo que sigue del libro de Hechos, como un hombre que finalmente, con esa visión espiritual que tenía, pudo desarrollar efectivamente para lo que el Señor le había mandado y el Señor le había apartado. Entonces, hermanos, estamos ahí en el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y dice el versículo 14, ellos pasando de Perge, que era un puerto también, llegaron a Antioquía de Pisidia,
aquí encontramos la otra Antioquía. Nosotros sabemos que esta Antioquía no puede confundirse del lugar de donde ellos habían salido, porque ellos habían salido de la Antioquía de Siria. Ahora llegaron a este otro sitio que se llamaba la Antioquía de Pisidia. Y me llama la atención porque al llegar aquí entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Me llama mucho la atención, mis amados hermanos, esa estrategia, si no es una estrategia humana, era la misma estrategia del Señor Jesús. ¿A qué estrategia me está refiriendo? Nosotros vemos que cuando Pablo, y más adelante lo vamos a ver, cuando él llegaba a alguna ciudad, algún lugar, siempre él iba a las sinagogas, siempre iba a las sinagogas. Y usted sabe que Jesús también hacía lo mismo, iba a la sinagoga. ¿Y por qué iban a la sinagoga? Porque la sinagoga, número uno, pues ahí se reunían los judíos. Y había dicho el Señor que el reino tenía que predicarse a ellos, a los judíos primeramente. Entonces, primero siempre se iba a la sinagoga porque ahí se encontraban los judíos y no solamente los judíos, también se encontraban, ahí sí podían entrar los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo, tenían y podían entrar a compartir de estas reuniones, como lo vamos a ver también en el desarrollo de lo que Pablo comienza a hacer. Pero me llama la atención, como les digo, número uno, que Pablo iba a la sinagoga siguiendo el mismo ejemplo del Señor Jesús, que él iba a la sinagoga y estaba en la sinagoga y decía lo que tenía que decir en la sinagoga. Y de allí, cuando algunos escuchaban, algunos eran convertidos, pues los que se quedaban convertidos, finalmente Pablo los sacaba y se iban con Pablo y seguían a Pablo, y desde allí comenzaba a establecerse los primeros núcleos de la iglesia en todos estos lugares donde iba Pablo. Entonces, ¿por qué me llama la atención hoy esto? Porque si esto lo trasladáramos a nuestros días, ¿qué podrían ustedes pensar, hermanos? Que yo lo hablaba esta mañana con mi esposa, de esa situación de ver que, y nosotros sabemos que en muchos lugares donde se reúnen pues los hermanos, donde se reúnen los cristianos, pues los cristianos se reúnen, muchos se reúnen en sinagogas de ciertos tipos de ministerio. Entonces, uno podría decir, bueno, si uno está buscando pueblo de Dios, seguramente habrá mucho en muchas sinagogas modernas de ministerios. ¿Ustedes consideran factible que podría ser esa una manera de comenzar a compartir también el evangelio a la manera del Señor hoy en día? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Micrófono abierto. Hola, hermano Esteban, buenas noches, gusto saludarte. ¿Qué dices? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bendiciones, mi Eh, hermano. Cuéntanos. Bien, hermano. Pues yo considero, hermano, que eso depende de la visión que Dios le dé a cada hermano, porque respecto a lo que usted estaba preguntándonos acerca, pues, de cómo el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar, primero llegaba a las sinagogas. Me llama la atención que en el verso 46 del capítulo 13 dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Me llama la atención que para Pablo y Bernabé era una necesidad hacer eso. Y esto eh,
me hace acordar también del ministerio del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra predicando, cuando dijo, me es necesario ir a Jerusalén. Y, y vemos que hubo un mover de Dios allá en Samaria, después de que el Señor obedeció a esa necesidad. Es como si la necesidad fuera una visión, o sea, como que Dios pone esa necesidad. Cuando los discípulos después regresaron con comida, le dijeron, se maravillaron de que lo vieron hablando con una mujer y le ofrecieron comida y él les dijo que la comida de él era hacer la voluntad. Jesús, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, esta palabra me es necesario o a ellos les era necesario primero hablarles a ellos, es como algo puesto por el Espíritu de Dios en sus mensajeros. Muchas veces esta es una manera en cómo nosotros podemos discernir al Espíritu de Dios en nosotros. Él hay veces cuando quiere que hagamos algo, él nos hace sentir esa necesidad de hacer algo. Y yo puedo decir, hermanos, que yo soy testigo de esta dirección, de cuando Dios quiere hacer algo a través de uno con alguien, Dios pone como esa necesidad. O sea, es como que usted tiene esa necesidad de llamar al hermano, o usted tiene esa necesidad de hablarle a un vecino. O sea, el Espíritu de Dios muchas veces se manifiesta en nosotros como una necesidad. Y yo tengo muchos testimonios en que Dios ha obrado de esta manera. Es como que es una manera en que el Espíritu de Dios nos revela la voluntad de Dios. Pues no sé si algún hermano de pronto piensa diferente, pero eh, conociendo los caminos del Espíritu, en lo poco que he estado con el Señor, me he dado cuenta que el Espíritu de Dios le pone a uno esas necesidades de hacer algo. Muy bien, mi hermano Esteban, muchas gracias por la participación. Creo que también levantó la mano el hermano Harold. Qué pena, mi hermano, fue equivocación. Ya, mi hermana. ¿Quién quiere hacer comentario acerca de esa pregunta? Existe, a ver, el Germancito. Pues Carlito, yo he sentido esa carga en ocasiones, no te digo que en este tiempo la estoy viviendo, pero sí me ha pasado anteriormente. Incluso pues me di cuenta de la condición en la que estaba económicamente, espiritualmente, la esposa del pastor de la denominación donde yo estaba, y pues son situaciones bien complejas. Entonces, pues yo estuve como en esa oración y pidiéndole al Señor pues dirección, pues si el Señor me iba, que si el Señor tenía algún propósito de que yo le hablara, de que yo le aclarara algunas cosas en nombre de Él, ¿no? Pero, pero pues en esos días tuve un sueño donde el Señor me aclaró pues, perfectamente como que ella no me iba a escuchar. Esa era una carga que yo tenía. Entonces, pues no sé si será que es que no, de pronto lo que dice el hermano me parece muy válido, que dice el hermano Esteban, como que a veces uno no está muy consciente mucho de la necesidad del Señor en uno y de entender que no se trata tanto de las necesidades de nosotros, sino de las del Señor, y no le está preguntando constantemente muchas cosas, pero pues como que esa experiencia, entonces ahí llegué y entonces como que no ha habido esa carga de pronto de decir, bueno, hubiera la oportunidad de hablarle a los hermanos que de pronto no han entendido porque por una o por otra razón, por ignorancia, por cualquier cosa, porque no se les ha predicado realmente el evangelio completo. Pero pues creo que eso fue un poquitico como que me marcó y no he sentido pues pero inicialmente siempre tuve esa carga, ¿no? Y yo pienso que eso nos ha pasado a todos, de querer ir y decirle a los hermanos, vea, es esto y es lo otro, pero pues
Hay tantas cosas que se mueven en el corazón, primero en el de uno, ¿no? Primero en el de uno, que tiene que estar uno dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces esa fue mi experiencia en cuanto a eso. Ok, mi hermano Germán, efectivamente hay esa carga, como lo decía el hermano, y el Espíritu Santo pues va confirmando esa dirección o ese direccionamiento. Y lo digo porque en algunas oportunidades pues habrá esa carga, pero como nosotros también vivimos ese otro aspecto de que los pastores y todo eso a veces son tan celosos en esa situación que uno a veces por esas situaciones o por esas realidades que se viven a veces en la iglesia, pues uno no se atreve a compartirle a otro que pertenece a tal congregación y todo eso, porque entonces uno va a sentirse que está haciendo algo que no es. Pero en esto tenemos que tener entonces, mi hermano, esa libertad, como lo decían los hermanos, de estar en el Espíritu siempre, en esa apertura al que el Señor nos mande, a donde nos mande y cuando nos mande, a tener la apertura de hablar y decir aquello que el Señor nos quiere mandar a decir. Creo que eso es como lo que nos queda en este momento de aquello, porque me parece que era muy complicado. Ustedes imagínense al apóstol llegando a una sinagoga donde estaban allí también los que presidían en esa sinagoga y comenzar el apóstol a predicar y saber que mucha gente ya no iba a volver más a la sinagoga. Era como que estaba sacando la gente del judaísmo para introducirlo a él a otra realidad, que era la realidad de la casa de Dios y de la iglesia. Entonces, pues me parece que eso no era muy fácil y que era verdaderamente la obediencia del apóstol. Buenas noches, hermanos. Estaba ahora recordando con los hermanos que estuvimos viendo en el estudio de Josué, cuando vimos todas las tribus, cuando vimos la tribu de Efraín. Si nosotros recordamos cómo a los de la dispersión, a todos esos judíos que fueron dispersos, que fueron prácticamente los de las 10 tribus, cuando hubo la división del reino, todas esas tribus, esas 10 tribus se fueron enviadas a la dispersión. Y hay promesa en la escritura para Efraín. Cada vez que uno lee la escritura, dice el Señor que los iba a llamar. Entonces, para ellos era un mandato, mis hermanos. Por eso iban siempre a las sinagogas. Allí estaban los judíos de la dispersión. Y si no estoy mal, es el apóstol Pedro que comienza por allá una de sus epístolas así, a todos los que están en la dispersión. Entonces, Angelito levantó la mano, ya te doy la palabra. Entonces, para ellos era esa carga de porque también ellos estaban esperando el Mesías. El Mesías no solamente ha venido para los judíos que estaban en Jerusalén y en lo que era la Israel de ese tiempo, sino todos los que estaban en la dispersión. Y esa era esa carga que había puesto el Señor de ir y llevarles primeramente el Evangelio a ellos. Ya si ellos lo rechazaban, porque uno luego va a ver más adelante eso, cómo ellos rechazaban el Evangelio y entonces ellos salían de allí con los que creían y entre esos muchos gentiles y decían, ya estamos libres de su sangre, como decía el profeta. O sea, ya la sangre de ellos no nos la van a cobrar porque ya escucharon la palabra. Otra cosa es si ellas la creen, la reciben o la rechazan. Y yo pienso que en el fondo también nosotros tenemos ese deber, mis hermanos, de predicar el evangelio completo y el Mesías a todos, aún a los que han recibido un evangelio parcial o que están engañados y equivocados. Si estamos verdaderamente confiados en que estamos caminando en la verdad y tenemos el Cristo verdadero, tenemos que llevarlo.
así sea que la persona lo rechace o no. Pero entonces ahí hacemos la función como de la atalaya. Si lo rechaza, pues ya es cuestión de él. Pero yo cumplo y hago mi función. Bueno, a ver, creo que, no sé si el hermano Esteban está levantando la mano o se le había quedado levantada y después Angelito. No, amén, amén. Yo la tenía alzada de Ah, rato. bueno, mi hermano. Listo. Hermano, en esto es muy importante lo que se dijo en la apertura de la reunión acerca del resumen de la enseñanza pasada de la madurez. Nosotros eh, eh, tenemos claro, yo creo que ninguno aquí lo ponemos en discusión, que nosotros hemos sido participantes de una nueva vida, que es la vida de Dios. Hemos sido participantes de la vida divina. Por eso la Escritura dice que el que cree tiene la vida eterna. La Biblia nos habla en un sentido que en el futuro vamos a heredar la vida eterna, hablando de la glorificación de nuestros cuerpos, pero que en el presente tenemos la vida de Dios viviendo en nosotros. Y sabemos que toda vida tiene sus necesidades. Por eso esa necesidad que yo les estaba enfatizando ahora cuando Pablo decía que a la verdad nos era necesario primero traerles la palabra de Dios a ustedes. Yo, yo entiendo, hermano, que esta vida, como toda vida, si usted mira una vida animal, la vida animal tiene sus necesidades. La vida del hombre, la vida humana tiene sus necesidades. La vida de Dios también tiene sus necesidades. Ahora, depende de que nosotros aprendamos a separar y a discernir, porque la Biblia dice que el que no tiene este discernimiento es inexperto en la palabra de justicia. El que es enviado por Dios, Dios lo envía porque tiene ese discernimiento para discernir lo de su alma y lo del Espíritu de Dios en su espíritu. Entonces, como decía la hermana, si aceptan o no aceptan, eso ya es problema de la persona y ya Dios verá qué hace con la persona. Pero nosotros tenemos que obedecer la carga interior del Señor y discernir cuando es el Señor. Yo me acuerdo que yo en una ocasión estaba orando y Dios me ponía una carga y una compasión por una persona, pero esa persona era muy aborrecedora de las cosas del Señor, de la Biblia. Bueno, y esa persona pasó por un momento difícil y yo sentí la necesidad de hablarle. O sea, no era que yo quería hablarle, porque yo qué gano con hablarle a una persona del Señor. Yo no gano nada. Pero cuando algo se te vuelve como una carga, como una necesidad, como algo que usted tiene que hacer, eso ya no es humano, eso es divino. Y yo me acuerdo que yo fui y le hablé a ese muchacho y le dije la palabra que el Señor me puso cuando yo oraba. Y la palabra era que yo le dije, vea, joven, si los hombres le dan la espalda a usted, el Señor no se la da, porque el amor de Dios es fiel, es verdadero, el amor de Dios es seguro, el amor de Dios no es como el amor de los hombres. Hermano, y yo me acuerdo que yo le hablaba esas palabras y ese muchacho retorcía el rostro, la cara. O sea, yo sentí que no estaba recibiendo. De todo modo, yo después de que le hablé, se me fue esa carga. Ya no sentí la necesidad y me fui. Hasta después yo me cuestionaba y cuestionaba hasta el Señor, porque yo decía, Dios, ¿usted para qué me puso a hablarle a ese muchacho? Vea que no pasó nada. Le decía yo dentro de mí mismo, hablaba con el Señor y le decía, mire usted, yo sentí esa necesidad de hablar con el muchacho y vea, no pasó nada. Cuando un día por la noche tocaron la puerta de la casa, como a las 7 de la noche y a mi casa a esa hora no iba nadie. Y cuando abrimos la puerta era el muchacho y llegó y me dijo, hermano, vine porque me quiero entregar al Señor. Y en ese momento se puso a llorar y a llorar como un niño chiquito. Entonces, tenemos que aprender a discernir lo del alma y lo del espíritu. Yo, estoy convencido que si uno no aprende a discernir eso, ¿cómo Dios lo va a enviar? Si es que la Biblia no se contradice, la Biblia dice
que por el ejercicio de los sentidos, dice, el que tiene ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Esa es parte de la obra a la que Dios nos quiere llevar, que aprendamos a conocer en nuestro interior cuándo es la vida de Dios la que se está moviendo y está manifestando su necesidad y cuándo somos nosotros. O sea, porque la carne ya tiene sus deseos y sus apetitos, pero Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso es un hecho que tenemos que confesar y creer y dar gracias a Dios. Estamos crucificados. Gracias, mi hermano. Excelente, excelente comentario, excelente testimonio que nos ayuda justamente a ir entendiendo, mis amados hermanos, cómo es esa carga y eso que tenía Pablo, que le había colocado el Espíritu, y cómo la vamos discerniendo más allá de nuestros propios deseos o intenciones o lo que nosotros querramos. No sé si Angelito antes había alzado la mano para darle la palabra al hermano Germán. Bueno, yo no levanté la mano, tuve un problema y que se me desconectó la máquina y tuve que apagar y volver a prenderla. Pero tengo algún comentario que no sé si hablaron en el tiempo que estuve desconectado. Yo veo que Pablo, al inicio de su ministerio, ¿para qué fue llamado? Es para anunciar la buena nueva a los gentiles. Ese era el llamado que el Señor le hizo inicialmente a Pablo. Ahora, que si es una estrategia de él humana o el Señor puso en su corazón el ir hacia las sinagogas, eso sería una cuestión de analizar más detenidamente. Lo que sí puedo ver es que Pablo tenía tal amor para con sus hermanos de nación, que en Romanos 9, voy a leerlo de Romanos 9 del 1 al 4 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, yo creo que, si bien es cierto, el llamado de Pablo a predicar, el llamado de Pablo por Cristo es a predicar a los gentiles. Él tenía tal amor que él decía: yo preferiría ser maldito con tal de que mis hermanos en la carne se salven. Y esto lo podemos ver cuando en alguna, ¿aló? ¿Se fueron? Cuando en alguna de estamos escuchándolo, mi hermano. Alguna de los diálogos con los apóstoles que caminaron con Jesucristo, él dice: ustedes son a la circuncisión y yo soy a la incircuncisión. O sea, él manifiesta en esas palabras el deseo que él tenía en su corazón y el llamado que él tenía en su corazón a ser el que llevaba la buena nueva a los de la incircuncisión. Y cuando miramos un poco el tema de qué se predica a un judío y qué se predica a un gentil, hay una pequeña diferencia, ¿no? Eso en cuanto al tema de si era estrategia o no era estrategia el que Pablo iba a las sinagogas. Sobre el otro tema, yo creo que, sobre lo que hablaba Martica, yo creo que pues nuestra oración debe ser para que todas las personas, sin excepción, puedan tener la oportunidad de ser confrontados o de ser acercados a Jesucristo. Y ya la decisión que tomen, esa decisión es ya particular de cada persona, ¿no? O sea, ya depende de que lo que cada persona tenga. Recuerden que Jesucristo decía: ninguno viene a mí si no es llamado por mi Padre, si no es traído por mi Padre.
Eso quería comentar y nada más. Gracias, Angelito. Gracias también por pues, la posición y la opinión que nos estás dando basado también en lo que dicen las Escrituras. A ver, el hermano Germán también ha levantado la mano. Germancito. Sí, Carlitos, gracias. Estaba meditando en lo que dijo Martica y en lo que dijo el hermano Esteban. Me parece que ahí hay algo muy valioso, ¿no? Porque sí, realmente el Señor, cuando nosotros estudiamos en el libro de Juan, pues todos los capítulos, y en el capítulo 4 sí, ese énfasis que el Señor hace, dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿no? Y llegó pues a la ciudad a Sicar, ¿no? Junto a la heredad de Jacob. Y entonces a nosotros también le hacíamos mucho énfasis en ese necesario. Entonces lo que el hermano decía es muy válido, ¿no? Cuando el Señor pone una necesidad en nosotros que viene del Espíritu, pues hasta no suplir esa necesidad, pues no hay paz, no hay un contentamiento. Entonces, como el Señor Jesucristo aquí, Él tiene esa necesidad por esos dispersos, porque ellos también son ese pueblo de Dios, porque eran los samaritanos, ellos también esperaban al Mesías. Y de ahí pues nosotros estudiamos y el Señor nos enseñó unas cosas muy hermosas. Incluso pues al final él habla de le dice a esta mujer de los verdaderos adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad. Y entonces ahorita que Marta hablaba sobre esos dispersos de Efraín también y que hay promesa para ellos, pues realmente yo pienso que ese llamado está ahí, ¿no? Que ese llamado y en la medida en que nosotros realmente vamos no solamente escuchando la verdad, sino viviendo esa verdad, pues esa verdad hay que compartirla y al primero que se le comparte esa verdad es al hermano y sabemos que son hermanos también, lo hemos estado viendo la enseñanza también en Josué en estos días. Y, y también el hermano decía algo sobre que tenemos pues un día, lo dice la palabra, ¿no? Un día estos cuerpos pues van a ser glorificados, estos cuerpos mortales se van a, corruptibles, se van a vestir de incorrupción, y, y- pero que ahora tenemos la vida en el interior del Señor. Entonces yo meditaba en eso y el Señor pues me traía esa imagen de cuando realmente se va a sembrar una pepa de algo, que hasta que lo de adentro, lo de afuera realmente no se seca por completo y se mete en lo profundo de la tierra, pues no empieza a salir esa nueva vida. Entonces es como que realmente se cumple esa palabra, pues no es una revelación nueva, porque nosotros sabemos que la palabra es verdadera y que el Espíritu es el único que le da forma, pero la misma palabra dice que hay dos deseos en nuestro corazón, ¿no? En nuestro interior y que el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne y que el deseo de la carne se opone al del espíritu. Entonces es la lucha con esta naturaleza caída que hay dentro de nosotros, que no quiere morir, que no quiere ir secándose para que realmente se manifieste lo que hay dentro de nosotros, mis hermanos. Yo pienso que es muy valioso en medio de la multitud, pues, de todo lo que han compartido los hermanos, pero yo pienso que sí hay como esa, esa dirección del Espíritu, ¿no? En querer mostrarnos estas cosas tan especiales. Gracias. Gracias, hermano Germán. El hermano Esteban quiere comentarnos algo. Sí, hermanos, respecto a lo que dijo el otro hermano, tremendo lo que el hermano estaba compartiendo de ese texto cuando dice que Pablo tenía continuo dolor en su corazón y que él mismo desearía ser anatema por causa de sus hermanos. Y aunque la pregunta que usted hizo no fue pues, o sea, aunque la pregunta que usted hizo, ¿cierto? Que fue la que se comenzó pues el Señor, o sea, después de esa pregunta es que el Señor ha empezado pues a obrar en nosotros, en cada una hermana, en cada uno de nosotros. La pregunta que usted hizo era si pensábamos que sí se podía hacer eso en este tiempo, o sea, de ir a hablarle a las denominaciones. Entonces de ahí fue donde surgió, pues yo di mi opinión de que eso dependía de la visión y de la necesidad que Dios pusiera. Si Dios le pone a un hermano a ir a hablarle, y eso viene de parte del Señor, ¿cierto? Independientemente de que acepten o no acepten, lo debe de hacer. Es más, y si es algo del Señor, no va a tener paz hasta que no lo haga, eh, como dijo el hermano Germán. Pero me llama la atención lo que dice el hermano, pero porque la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos.
el hombre natural, aunque han habido casos, ¿no? No sé hasta dónde, que dicen que una madre es capaz de dar su vida por los hijos, hablando pues en el amor humano, pero en el amor de Dios, que es el amor divino, yo no creo que esto que Pablo sentía por los judíos fuera humano, yo creo que esto era divino, era amor divino, porque Pablo dice que para uno estar dispuesto a dar la vida por otro y estar dispuesto uno a uno a morirse y ser maldito para que otro alcance salvación, yo digo que es como el Espíritu de Cristo que se hizo maldición, al ir a la cruz se hizo maldición para que la bendición de Dios nos llegara a nosotros. Ahora, hermanos, la vida del apóstol Pablo es una vida maravillosa, es una vida tremenda. Si usted mira en 1 Corintios 7, cuando Pablo habla del matrimonio, él a veces habla como si el parecer fuera el de él. Cuando él dice respecto a esto, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, perdón, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y luego más abajo dice en el verso 12, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, en unas partes dice, esto lo manda el Señor. Y en otras partes dice, no dice el Señor, digo yo. Pero vemos que sin embargo lo que fue el parecer de Pablo, como la opinión de Pablo, llegó a ser palabra de Dios. Llegó a estar en la Escritura. Y por eso, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, pero ella consiente en vivir con él, no la deje. Cuando Pablo dio esto, él dice que lo dice él, no el Señor, pero quedó como palabra de Dios. O sea, esto nos muestra, hermano, el propósito de que Dios tiene con el hombre, de hacerse uno con el hombre. Cuando lo que el hombre expresa es lo que Dios está expresando, aún hasta nuestro parecer. Estamos tan mezclados con Dios, tan unidos con Dios, que hasta lo que pensamos es lo que Dios piensa, que hasta lo que nos parece es lo que a Dios le parece. Es lo que llegamos eso es lo que yo entiendo que la Biblia llama la perfección. Bueno, muy bien, mi hermano, muchas gracias. Yo creo que hemos visto, mis amados hermanos, pues que este pedazo y este trozo de la escritura que hemos visto nos deja varias cosas, y sabemos que en la semana pues vamos a estar pidiendo al Señor que nos siga más añadiendo para seguir avanzando en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con ese recorrido de las escrituras en el libro de Hechos. Hoy no